Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la unidad número 2. Se trata sobre la investigación científica. Observen lo siguiente. Vamos a ampliar la presentación para poder expresar y que ustedes puedan verificar todo lo de la presentación y lo de la clase. Vamos a comenzar a hablar. Cuando tratamos de hablar de la investigación científica, debemos comenzar por hablar del método científico. Etimológicamente la palabra proviene del griego y significa ir más allá, significa también camino o vía, llegar más lejos, pero ese conocimiento que se va a obtener en ese momento no solo significa llegar más lejos, sino que significa también tener organización cuando se busca una información. Recuerden que tenemos dos tipos de conocimiento y que ese conocimiento científico es el que nos va a permitir poder realizar verdaderamente una investigación. Es necesario ordenar nuestro conocimiento. Recuerden que en el conocimiento cotidiano no podemos ordenar ese conocimiento porque es un conocimiento simplemente que se da por el trajinar, por el día a día, que se da desde que el ser humano nace hasta que muere. Tenemos ese tipo de conocimiento, lo traemos consigo, lo traemos con nosotros. Es algo nato y que por lo tanto ese conocimiento no nos podemos separar del conocimiento científico. Cuando se habla del método científico, ya va a existir un plan para investigar. Ya la investigación no va a estar sujeta simplemente a un conocimiento empírico, no. En este momento, cuando se habla del método científico, ya el conocimiento, por supuesto, va a estar organizado, ya va a ser de manera sistemática, ya va a tener una finalidad y va a cumplir con lograr resolver un problema. Recuerden que cuando nosotros tomamos el conocimiento científico y aplicamos el método científico, recuerden que el método científico tiene una serie de pasos que ya lo vamos a estudiar. Para otros autores, el método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de las puras, recuerden que tenemos ciencias que son netamente puras, y de las aplicadas, que es donde nosotros vamos a investigar. Hay un método científico por el cual la ciencia puede trajinar y apoyar toda investigación. Si yo no paso ese conocimiento a través del método, ese conocimiento que se va a obtener, ese resultado no va a tener base científica. Por eso es necesario pasar por los pasos del método científico de tal manera que ese conocimiento se pueda observar, ese conocimiento se pueda explicar, se pueda analizar, de tal manera que yo ese conocimiento lo voy a llevar a concretizar, de tal manera que yo pueda resolver una situación o resolver un problema. Fíjense acá que dice que el método científico es falible, puede perfeccionarse y puede llegar a un análisis directo. Tampoco es autosuficiente, no quiere decir con eso de que el método científico va a quedarse vacío, no señor, va a operar. Ese vacío se va a lograr precisar y obtener un conocimiento sistemático. Se va a organizar y ese conocimiento previo va a apoyar ese nuevo conocimiento científico. Lo va a apoyar de tal manera de que no va a separarse del conocimiento científico, sino que simplemente ese conocimiento cotidiano va a apoyar el conocimiento científico y vamos a obtener unos resultados adaptados a las particularidades del objeto de estudio donde se va a realizar la investigación. Características. El método científico, por supuesto, tiene unas características donde nos dice que el método científico es fáctico, se ciña a los hechos, tiene una referencia empírica. Recuerden que el conocimiento empírico no se va a separar de la persona. Por lo tanto, ese conocimiento dogmático, ese conocimiento que tiene producto de las costumbres, producto de la realidad donde se realiza el estudio,
me va a permitir tomar ese producto como una referencia empírica. Va más allá de los datos empíricos y prescinde de valoraciones e ideología. Recuerden que el investigador tiene sus propias opiniones, tiene sus pensamientos, tiene sus ideologías y de acuerdo con lo que él siente y con lo que él conoce, se va a obtener unos resultados. Es decir, que esos resultados no van a separarse de lo que es el investigador, sino que simplemente va a apoyar los hechos o el conocimiento científico. Además de eso, va a pasar por una serie de pasos o etapas que van a permitir que ese conocimiento se purifique y permita que ese conocimiento pueda trascender. Fíjense que también observamos lo siguiente, es autocorrectivo y progresivo, va rechazando o ajustando las propias conclusiones, sus formulaciones son de tipo general, es objetivo, puesto que sus creencias intervienen como todo investigador, tiene sus particularidades de conocimiento, pero es objetivo, netamente objetivo. Y los elementos también tienen sus elementos, como son los conceptos, las definiciones, la teoría, las hipótesis y las variables y todo el contexto donde se mueve ese fenómeno u objeto de estudio o la realidad social donde está ubicado el objeto de estudio. Los procedimientos del método científico, esencialmente el método científico da nuevos conocimientos, se funda en lo siguiente, establece un hecho o fenómeno, pero que sea investigable, siempre y cuando ese fenómeno se puede investigar, observa y describe el objeto que se estudia, recaba la información necesaria, es decir, que acumula teoría de tal manera que puede explicar el fenómeno, reconstruye su proceso histórico, sus transformaciones y sus propiedades, formula las hipótesis en base a los datos obtenidos y establece mecanismos para validar esas hipótesis. Es decir, que esas hipótesis que se formularon generalmente tienen que ser verificadas y extraer conclusiones para explicar el fenómeno de estudio, comparar los resultados e interpretar los resultados y tomar decisiones y finalmente concluir y dar unos resultados en función de lo que se tiene para establecer nuevas líneas de investigación. En cuanto a diríamos que en relación a la investigación científica está netamente ligada al método científico. Por eso cuando se habla del método científico también vamos a hablar de la investigación científica. La investigación científica es una actividad indagatoria intelectual que tiene principal finalidad explicar los fenómenos de manera más satisfactoria y aplicando también el sentido común. Es un proceso sistemático, recuerden que va a estar basado en el método científico, en la observación, en la explicación, en el análisis metodológico que va a indagar sobre ese objeto que se investiga. Es un trabajo intelectual que realiza el investigador. Por eso que el investigador debe tener ciertas características donde se apoye el conocimiento y pueda lograr llegar a conclusiones valiosas o aportes que puedan realizar ante una situación de estudio. Las características de la investigación, igualmente, ella es sistemática y objetiva, se realiza sobre temas claramente definidos, se basa en fuentes propias y en trabajos sobre el mismo tema. Sus metas son llegar a un todo unificado. Sus objetivos, en un principio son 4 objetivos básicos que tiene la investigación científica, que es extender y ampliar y desarrollar los conocimientos acerca de un tema, profundizar, precisar, afinar conceptos a través de los informes de investigación, de las tesis, de los proyectos, aplicar y utilizar y concretar algunos de los conocimientos que puedan ser llevados a la práctica, relacionar, explicar, sintetizar
es una de las conexiones que se realizan a través de la verificación de los hechos o de las hipótesis. Las características de la investigación ya dijimos que es sistemática y que por lo tanto está sujeta a lo que es el método científico. La clasificación, tenemos dos tipos de investigación, que es la investigación pura, que es netamente aplicada en objetos de estudio como es la lógica, como es la matemática, son, por decirles así, son ciencias que son abstractas y que deben llevar una forma de investigación que es muy diferente a lo que se realiza en las ciencias aplicadas. Cuando se investiga dentro de las ciencias aplicadas, se puede estudiar el fenómeno dentro de su realidad. Es decir, no tenemos que separar ese objeto de estudio del contexto donde él se está dando. Es decir, estudiamos ese objeto de estudio dentro de su realidad. No lo separamos para estudiarlo, porque recuerden que cuando nosotros extraemos algo de su ambiente, tendemos a estudiarlo de manera muy diferente y ese tipo de investigación ya sería experimental. Pero cuando nosotros realizamos una investigación donde el objeto de estudio no va a ser separado de su contexto, entonces allí ese tipo de investigación es una investigación aplicada dentro de la ciencia, pero necesariamente es una investigación donde no tienes que separar el objeto de estudio de la realidad que lo rodea y solo tenemos que observar qué pasa con ese objeto de estudio, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, qué es lo que quiero conocer en ese ambiente, pero no lo puedo separar de ese contexto, porque entonces tiende a que esa investigación no sea en realidad lo que yo quiero saber o tener, los conocimientos que quiero obtener en ese momento. Entonces, tenemos que tomar en consideración que no podemos traer el objeto de estudio y estudiarlo por separado, no. Dentro de la ciencia de investigaciones aplicadas, su objetivo es conocer, en ese caso, el problema, pero no lo puedo extraer y separar, porque entonces ya sería otro tipo de investigación. Observamos lo siguiente, el diseño de la investigación. Existen dos diseños, así como estudiamos que hay dos ciencias, una pura, como las matemáticas, y otra aplicada. Tenemos un diseño no experimental. Dice acá, según Hernández, Fernández y Batista, dice que se realiza sin manipular deliberadamente la variable. La investigación que hacemos es intencionalmente independiente y lo que hacemos en la investigación es experimentar, observar el fenómeno tal y como se da en su contexto, es decir, lo que les venía diciendo, que no puedo separar ese objeto de estudio de su contexto o de su realidad. Para este tipo de investigación entran los diseños no experimentales. No voy a extraer el objeto y lo voy a estudiar por separado, simplemente lo estudio en su contexto habitual. El diseño experimental sí, en ese caso, sí extraigo el fenómeno y lo estudio por separado, lo extraigo y lo acondiciono de acuerdo con lo que quiero conocer de ese fenómeno. Nos dice acá que el diseño se lleva un control de los factores que van a afectar ese objeto de estudio. Se controlan las variables, se controlan variables externas, se controlan variables internas y todo lo que pueda alterar ese fenómeno de estudio. Más necesariamente se realizan a través de experimentos. En el tipo de investigación existen varios tipos de investigación, pero una de las más conocidas es la investigación descriptiva. La investigación exploratoria es de tipo, fíjense que en este caso se pretende conocer el problema, se pretende estudiar el problema, pero a través de abordar ese tema, pero de manera que voy a explorar como lo dice el tipo de investigación, ese fenómeno de estudio. Nos va a permitir familiarizarnos
con ese objeto de estudio. Los resultados que se realizan en este tipo de investigación son superficiales, pero es lo que se inicia con el tema. En ese caso, fíjense cómo tenemos otros tipos de investigación, como la descriptiva, que es la que más utilizamos. ¿Por qué utilizamos la investigación descriptiva? Porque ella me permite describir la situación o los eventos o los grupos de comunidades de lo que se está abordando, del sujeto que se aborda, pero me lo va a permitir no solamente describirlo, lo puedo analizar. Ya es un nivel más profundo que la investigación anterior.